Bueno, seguimos en Barricada TV, recién veíamos el material de cobertura de la 8ª Fiesta del Maíz y contanos un poco, porque también estabas vestido con el uniforme que vemos acá, y ¿cuál es la relación entre la soberanía alimentaria, Abjasia? Contanos un poco sobre este país que quiere pedir reconocimiento y qué problema, ¿no? Abjasia es un maravilloso país, posiblemente el más bello del planeta, que está siendo acosado por los Estados Unidos para impedirle su reconocimiento. Usa para eso al tristemente célebre país de Georgia, que es un resabio del colonialismo estalinista. En la década del 30 Stalin quiso apropiarse de Abjasia y de Osetia del Sur y no lo logró. Esto se ha dirimido en Abjasia con 10.000 muertos. Nosotros hemos estado allá en junio, un verano perfecto. Abjasia recibe 2 millones de moscovitas por año y fue siempre la riviera de la Unión Soviética. Estábamos viendo imágenes recién, un paraíso Abjasia, ¿no? Verdaderamente, gente extraordinaria. Maxim, que es nuestro gran amigo, el canciller, un hombre joven, muy emprendedor. Verdaderamente es un lugar muy interesante. Estamos desarrollando algunos programas a contraestación y vamos a seguir desarrollando estos lazos y además pelear para que sea reconocido en el ámbito de las Naciones Unidas, ese ámbito que se ha demeritado tanto y se ha prostituido tanto en los últimos tiempos. Me comentaba un compañero que está vinculado a la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Federico Lopardo, que es un país que trabaja completamente con agricultura orgánica. Es un país ecológico. ¿Y qué quiere decir eso? No tiene industrias, no tiene desechos que estropeen el ambiente. Por ejemplo, entre la playa, después de la playa, hermosa playa, viene una costanera como de 10 metros. Luego de esa costanera aparecen 100 metros de bosque. En cualquiera de los países capitalistas, ese lugar estaría lleno de edificios y de especulación inmobiliaria. Ellos han tenido la capacidad de armar un pulmón entre la playa y la gente. Recorriendo, internándonos, vemos paisajes maravillosos. No hay una tala, no vi tala de bosques. Verdaderamente conservan el ambiente, lo cuidan y además eso se transmite a la gente, porque vi saludos coloquiales, parroquiales, gente que se levantaba de la mesa para hacer un saludo. Verdaderamente no los conocí, yo en 63 años no había visto ese nivel de deferencia y amiguismo yo me sentí muy protegido en Abjasia y verdaderamente seguiremos peleando. Son otras personas, ¿no? Un poco cuando se dice el hombre nuevo, la mujer nueva, me parece que tiene que ver también con crecer, con otros valores, con otra cultura más basada en la solidaridad, el compañerismo, o sea, nos cambia como persona. Bueno, como está nuestro teórico en ontología, yo no voy a entrar en ese tema porque ahí cuando Hugo habla yo solamente escucho. Hugo. Ahí se genera una idea muy interesante, que es el problema de qué supervivencia puede tener la especie en este planeta. Porque el capitalismo seguramente la hace desaparecer si sigue. Y ahí viene el problema de la diversidad. La diversidad. Se pueden tirar muchas bombas atómicas. Lo que no se puede hacer es perder la diversidad, porque al desaparecer la diversidad, desaparece la especie humana. Ahora bien, esa diversidad no debe ser solamente biológica, sino que debe ser cultural. ¿Para qué? Para arribar a nuevas formas de pensamiento, que creo que eso es el gran debilitamiento que han tenido los movimientos, ¿no? El pensamiento único, el partido único, eso le ha sacado diversidad en el pensamiento. Y se ha alejado mucho de la naturaleza. Ese es un problema que el hombre tiene que resolverlo. Y está demostrado que lo que dice Martín con respecto a un pequeño detalle como la no construcción inmobiliaria y tener un respeto por la naturaleza, bueno, eso es lo que se... Además está ligado con el problema de que, ¿cómo hacerlo?
Bueno, el Che planteaba el hombre nuevo, es lo que vos terminás de decir. Claro. Bueno, eso es. Ahora, ¿cómo lo hacemos el hombre nuevo? Esa es la gran pregunta, ¿no? El ejemplo de esto se puede ver claramente en lo que fue el cuerno de la abundancia de África. Hoy Somalia, Eritrea y Etiopía, lugares que dieron durante 3.000, 4.000, 5.000 años cosechas extraordinarias que mantenían buena parte de África, hoy es un desierto donde el hombre se come al hombre. Por ahí pasaron todos, los norteamericanos, los rusos, los italianos, todos, no quedó nadie sin pasar. ¿Para hacer qué? Hoy esa tierra desastrosa donde lo único que polula es la navegación pirata. Han hecho de Somalia una demostración de qué se puede hacer cuando no se tiene respeto por el territorio. Si nosotros estudiáramos las guerras desde la agricultura, también sacaríamos un montón de qué pasó entre el Éufrates y el Tigris. Unas praderas verdes que durante cientos y cientos de años dieron cosechas. Hoy 13 siglos que son un desierto. El mal uso de la agricultura no significa una mala cosecha, puede significar la desaparición de una civilización. Ya hemos visto varias en el planeta. El otro día, para un ejemplo, se hizo la revolución de Apresit en Rosario, en una conferencia, y vino un australiano y dijo, si siguen con el monocultivo de la soja, es muy probable que se parezcan a Afganistán. Podemos perder una de las terceras pampas del mundo más importantes, junto con la de Estados Unidos, la ucraniana, que es esta, que la tenemos acá al lado de Buenos Aires. Bueno, ese es el mal manejo, evidentemente. La falta de un pensamiento más diversificado, ir a un monocultivo, ¿no? Vos en la actividad sobre de la fiesta del maíz hablabas de la importancia de, frente al paradigma de los agronegocios, plantear otro paradigma y ponías eje fundamentalmente en el tema de la formación. Sí. Me gustaría que puedas desarrollar un poco más de qué hablamos al pensar, o sea, cómo construir ese paradigma, que obviamente, seguramente está muy vinculado a la pregunta, también decíamos recién, que es difícil de responder, cómo se construye una persona nueva. Bueno, es una pregunta difícil, pero ¿por dónde podemos empezar a pensar este tema? Claro, el problema es cómo abordarlo y cómo pensarlo eso. Nosotros tenemos que pensar un problema de biodiversidad. Pensar por qué el hombre llegó a vivir todos en las ciudades. Eso es un temita. Tenía problemas de hostilidad con las fieras, supuestamente. Después soledad. Después problemas de no encontrarse consigo mismo, porque evidentemente los que vivimos en el campo vemos que evidentemente la gente de la ciudad tiene miedo a encontrarse con ellos mismos. O sea que nosotros tenemos que abordar todo eso, que los movimientos que avanzaron, por ejemplo, la Unión Soviética, China y Cuba mismo, no lo pudieron resolver. O sea que hay un problema, como dice Martín, ontológico, ¿no es cierto? Y eso tenemos que plantearlo. Y lo tenemos que plantear en la educación. Y en la educación no siempre se plantea ese problema. Le enseñamos la matemática, le enseñamos cosas, pero tenemos que enseñarle a vivir. Ahora, enseñar a vivir, ¿qué significa? Es ser solidario entre nosotros y acercarnos a la naturaleza. Eso es un aprendizaje, pero no solo teórico, sino en la vida. Claro. Por eso que hay que formar escuelas agrarias en las cuales construyamos, dejar una huella en ese sentido. Por ejemplo, acá, ustedes tienen una universidad que después nos gustaría la Universidad de los Trabajadores. ¿Para qué? Para acercarse a ese problema. Pero no la vamos a resolver haciendo quintas acá arriba de los edificios. Claro, porque Macri dice esto de hacer terrazas ecológicas. ¿Quién? Macri. No, bueno, pero Macri no es el día que escriba sus obras obviamente, completas. Digamos, yo no le creo nada, pero a ver, ¿qué es esto de las terrazas? El día que Macri escriba sus obras completas, nadie las va a comprar. Hay que repensar el territorio. Este territorio con esta concentración en la ciudad de Buenos Aires es imposible. La ciudad de Buenos Aires es una fábrica de locos. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto hay que repensarlo así, y hay que cambiar el lugar de la reflexión. No podemos reflexionar cuando salimos a la calle y la pared de enfrente nos sujeta. Hay que irse a Verónica, hay que irse a Santiago del Estero, hay que irse a Puan a poder hablar con una mirada de 20 kilómetros. No es posible seguir pensando entre 4 edificios, 4 paredes, 4 calles, una bocina, un perro que... Cuando uno le hace una autopsia a un perro de la ciudad
y la compara con la autopsia de un perro, ahí se da cuenta de qué estamos hablando. El perro de la ciudad está lleno de tumores, cánceres, porquerías, porque su oído no se banca a eso. El perro del campo vive mucho más tiempo. Tenemos que cambiar el lugar de la reflexión. Bueno, me quedo entonces con esa frase, tenemos que cambiar el lugar de la reflexión, nuestras propias prácticas también, pero no solo me imagino una práctica cambiada individualmente, sino colectivamente, ¿no? O sea, creo que la estrategia es algo más colectivo. No, seguro, sí, lo individual no sirve, es decir, lo individual porque estaba pensando que el mercado, ¿no? También en algún punto, claro. Qué sé yo, los principales productores de utilizaciones de plástico y contaminación del medio ambiente, los grandes supermercados, dicen, no, lleva tu propia bolsa para no comprar la bolsa. Bueno, hay un discurso del mercado sobre esto, hipócrita. En el camino hay que pensar algunas cosas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo los partidos que intentaron hacer un socialismo es que no pudieron reemplazar el mercado. Ese es un problema. Hay algunos análisis troquistas que plantean una transición distinta y hay otras experiencias, por ejemplo, en el caso de los kibbutz en Israel, en el cual trabajaban mediodía y al resto lo tenían como ocio para pensar. O sea que hubo experiencia. Ahora, ¿por qué no lo pudimos resolverla? Ese es un problema pendiente que le queda al ser humano, ¿no es cierto? Claro. Mientras pensamos esto, sí. Aguante el choripán contra el puto McDonald's y el Pancho ese sinvergüenza. Ahora nos vamos a comer unos buenos choripanes, espero entonces. Bueno, compañeros, la verdad un gusto tenerlos acá y bueno, yo me quedo con 1000 millones de cosas, así que seguro nos vamos a seguir encontrando y vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Barricada TV. Muchas gracias, muy atentos, ¿eh?